Amantísimo Padre, yo te ruego que uses mi vida, usa mi mente, mi corazón, las palabras, que sea yo exponiendo tu palabra, Señor. Ayuda a mis hermanos también a que ellos investiguen, indaguen, se enfoquen en tu palabra, Señor. La predicación de tu palabra debe ser dada con esa fidelidad, Señor, de no adulterar, de no cambiar, de no quitar el mensaje. Cada cristiano, cada creyente en ti tenemos que ser fieles a tu palabra, a tu mensaje. Ayúdanos a llevarlo, Señor. Ayúdanos a ser estudiosos de tu palabra, pero también que podamos vivirlo. Lo estudiamos para aplicarlo a nuestras vidas. No es nada más llenarnos de un conocimiento intelectual y vivir nuestras vidas en pecado, sino para que nosotros corrijamos nuestra manera de vivir, podamos vivir sabiamente, en santidad, en justicia, en toda humildad, agradándote a ti, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, como dije, para vivirla, para practicarla, para hacer luz, como dice en tu palabra, que has dejado en este mundo la iglesia para ser la luz del mundo, para ser la sal, que podamos dar testimonio de tu palabra. Pero ¿cómo podemos vivir algo que no conocemos? Por eso tenemos que conocer tu palabra para poderla aplicar. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre tu verdad. Por muy dolorosa que sea, yo sé que, Señor, tú siempre mandas, tú siempre ordenas, tú, Señor, eres digno, tú eres el que recibe la honra, la gloria, tú debes ser enaltecido por siempre, Señor. Ayúdanos a no caer en el engaño, ayúdanos a denunciar el engaño, y cuando digo denunciarlo es exponer las mentiras, y que tengamos la madurez, porque si no corregimos la mentira, esa mentira se puede aceptar como una verdad, y muchas personas de pronto que se conviertan a ti van a tomar esa mentira como una verdad. Ayúdanos a ser también firmes en tu palabra, danos la gracia para exponerla, Señor, y que seas tú glorificado en todo lo que nosotros prediquemos, hagamos y vivamos. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir con el segundo punto. El domingo pasado hablábamos de la guianza del Espíritu Santo en los creyentes. El primer punto que hablamos el domingo pasado es que el Espíritu Santo nos da el conocimiento de la verdad. El segundo punto es permitirle al Espíritu Santo actuar en tu vida. Vea, permitirle al Espíritu Santo. Es importante, hermanos, entender, porque yo he escuchado personas, y lo quiero decir con respeto, y vamos a ver bases bíblicas. ¿Qué es lo que Dios dice? Lo importante es qué dice Dios, no qué dice la gente. A mí no me importa lo que diga la gente. Es Dios, si lo dice Dios, yo lo creo. Lo que pasa es que también se han levantado falsos profetas. Ya mencionaba tiempo atrás que en el tiempo de Jeremías muchos falsos profetas contradiciendo el mensaje del profeta Jeremías. Permítele al Espíritu Santo actuar en tu vida. Ahí dice plural, en nuestras vidas, en tu vida. Y el tema que le quiero dar a este segundo punto es: deja actuar al Espíritu Santo, déjalo actuar, déjalo actuar. Hermanos, nosotros podemos apagar al Espíritu Santo. Hay bases bíblicas donde dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Podemos resistir al Espíritu Santo. Y algo que tenemos que entender es que Dios no te va a obligar. Esa es una parte bien importante, fundamental como base, porque yo he oído, por eso este estudio lo quise traer para aclarar dudas. Inclusive hermanos piensan que Dios obliga. No, hermano, Dios no obliga. Y les voy a decir algo: si Dios obligara, las iglesias estarían llenas. Si Dios obligara, Dios traería a la gente a fuerza. Y eso también estaría en contra del principio divino. Digo del principio divino porque te voy a decir algo. Por eso tenemos que ver la palabra. Dios nos habría hecho robots. Seríamos robots, imagínate. Dios nos manipula, Dios nos controla, y todo el tiempo tú y yo estaríamos: Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos. Seríamos robots. Dios no quiere robots, Dios quiere tu corazón. Dios quiere la adoración de tu corazón, que tú decidas. Dios quiere que seas tú quien realmente desees adorarlo, amarlo, servirle.
nadie está aquí a la fuerza. O yo pregunto, ¿a quién trajeron a punta de pistola el día de hoy? ¿Quién viene amenazado? ¿Acaso Jesús agarró una lanza y les dijo a sus discípulos, ahora me siguen? Y ahí van los discípulos, sí, Jesús, así por la buena, sí, ahí van con la lanza, ¿no? No. Jesús lo dice, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese y sígame. ¡Wow! Esas palabras son tremendas, ahí hay un mensaje, ahí hay todo un mensaje. El que quiera es una invitación abierta. El que quiera, dice el Señor, el que quiera. Ahora, y si tú quieres, ok, toma tu cruz. ¿Y qué es tomar la cruz? El sacrificio. Cristo fue a esa cruz a morir, hizo el sacrificio, Él dio su vida, Él se sacrificó. Ok, ahora te vas a sacrificar tú. Niégate. ¿Cómo te niegas? ¿Vas a negar tus deseos? ¿Vas a negar tus anhelos? ¿Vas a negar tu voluntad? ¿Vas a negar tus ambiciones, tus sueños? Eso es negarte. Porque a veces queremos ser cristianos, pero queremos como que, mira, Señor, nomás aquí te quedas tú y yo quiero vivir aquí con mis novias, con mis botellitas de presidente, Don Pedro, Bacardí, y las nuevas que están saliendo, ¿va? Y yo quiero vivir en mi carne. Yo tengo que negarme y seguirlo. Por eso digo que ser cristiano es de valientes. No es fácil, no cualquier persona es cristiano. Hoy en día todo mundo se llama cristiano. Todo, los mormones, los testigos, todos, el borrachito que atropellaron, que salió de una cantina, mataron a un cristiano, dicen. ¿Un cristiano saliendo de una cantina? Ese no era cristiano. Pero hoy en día todo el mundo ya es cristiano. Y no han comprendido realmente lo que implica ser cristiano. No es solamente un concepto de creer, porque yo creí en Cristo y yo soy cristiano. No, Cristo nos demanda un cambio de vida, una transformación, una nueva naturaleza, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es lo que la gente no entiende, que tiene que haber un cambio. Yo siempre les digo, si tú vas a seguir en tu vida de pecado, si tú vas a seguir haciendo lo malo, no digas que eres cristiano, no ensucies por favor el nombre de Cristo, no lo ensucies. Jesús mismo dijo que por causa de ese mal testimonio el nombre de Dios sería blasfemado. Mas cuando tú haces las buenas obras, por las buenas obras, el nombre de Dios es glorificado. Somos la luz del mundo. Estamos dando testimonio. La gente te está observando en tu trabajo, cómo eres, cómo hablas, qué dices. La gente te está viendo. Y dices que eres cristiano. Y al rato se desaniman. No, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero ser como el hermano Mixdomio. Lo vieras, allá fuma en la hora del break, dice malas palabras, cuenta sus chistes groseros de Pepito, y luego dice que es cristiano. Yo no quiero ser como él. Es un ejemplo, no digo que un ejemplo, más que lo agarré el hermano Mixdomio. No, usted no es así, hermano. Se tiene que marcar la diferencia, ¿verdad? Se tiene que marcar la diferencia. Entonces, Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar. Dios desea que tú, al tener el conocimiento, cuando predicamos la palabra, no sé si han leído esa parte en Romanos donde dice el apóstol Pablo, ¿cómo creerán si nadie les predica? Vean, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Es decir, ¿qué es la predicación? Es el mensaje de la cruz, el evangelio, la verdad. ¿Cómo ellos van a creer si no tienen este mensaje? Es necesario darles el mensaje, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Eso dice la Biblia, no estamos inventando nada. La fe es por el oír. Cuando hablamos de milagros, pues los milagros, Dios manifiesta su poder, Dios manifiesta su gloria, Dios manifiesta su grandeza, para que la gente glorifique a Dios lo que Dios hace. Pero yo te voy a decir algo, los milagros no son de fe. Los milagros no son de fe. ¿Y saben por qué no son de fe? Porque usted está viendo el milagro. Y cuando usted lo ve, ya no es fe. La Biblia dice, el apóstol Pablo a los Corintios, dice, por fe andamos, no por vista. Los milagros no son de fe porque tú los ves. Y la fe es algo que tú no ves. Nosotros no hemos visto a Dios, pero creemos, tenemos fe en Él. No lo hemos visto.
Es interesante los conceptos de la palabra, poderlos entender. Permítele al Espíritu Santo actuar en tu vida. Vamos al primer pasaje, Efesios capítulo 5, versículo 8, va a estar en pantalla. Efesios capítulo 5, versículo 18. Vea este texto como dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, cuando usted lea la Biblia, aprenda a definir los conceptos, porque cuando no son bien definidos, podemos caer en un error. Aprendamos a definir los conceptos. Algo que me ha gustado, gracias a Dios, tenemos tecnología, hay muchas aplicaciones donde hay varias versiones. Usted puede mirar varias versiones. Yo tengo varias versiones. Aquí tengo la nueva traducción viviente, está la nueva versión internacional, está Dios habla hoy, está la Biblia textual, está la traducción lenguaje actual, la Biblia de las Américas. Hay tantas versiones que nos ayudan a comprender el texto, y luego les voy a explicar más adelante por qué es importante definir. No os embriaguéis con vino. Ok, nosotros sabemos que una persona que toma vino es influenciado por el alcohol, es influenciado, ¿verdad? Porque dentro del judaísmo, quiero explicar algo. El tomar vino era algo cultural. El judaísmo era parte de la cultura. Hay textos en la Biblia donde dice que el vino alegra el corazón. Cuando agarramos una concordancia, sea un poquito curioso y estudie, se va a dar cuenta que el vino era parte de la cultura. Cuando el Espíritu Santo en Hechos 2 cayó sobre los discípulos que estaban ahí, algunos se burlaban y dijeron: oh, están llenos de mosto. El mosto es una bebida, ¿verdad? Y que pensaron, como estaban hablando en lenguas, estos están borrachos. Y ya el apóstol Pedro tiene que dar su discurso, que ellos no estaban bajo los efectos del mosto. No os embriaguéis con vino, ¿verdad? Dice, en lo cual hay disolución. Esta palabra disolución viene del griego azotia. Azotia es una acción desenfrenada, es una disipación fuera de control. Y esto tiene un significado como disipar. La palabra disolución significa disipar, ruptura, separación, desunión, desvinculización. Te desvincula. Otras versiones, como la nueva traducción viviente, dice que no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. Es decir, va a traer ruptura, va a traer separación. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y aquí vamos a definir la llenura. Hoy en día se habla mucho de la llenura. Y hay cosas que tenemos que conceptuar. La llenura del Espíritu Santo, yo sé que han usado símbolos como un vaso vacío, le echas agua y está lleno, ¿verdad? Ok, pero más que eso, más que un vaso de agua lleno o un contenedor lleno, la llenura del Espíritu Santo es la influencia del Espíritu Santo en tu vida. Ser lleno del Espíritu Santo es tener la presencia del Espíritu Santo en tu vida y vivir en los frutos del Espíritu. El fruto, que es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad. Usted lo puede leer en Gálatas. Estamos hablando de esta llenura. Cuando la Biblia nos manda o nos exhorta a vivir en el Espíritu, y quiero traer un contraste, no quiero ofender a nadie, y respetamos, en algunas iglesias la gente se cae, ¿verdad? Y hay personas que se convulsionan, respetamos, pero ¿cómo sería la vida en el Espíritu en tu trabajo? No creo que en tu trabajo te estés... No, ¿cómo sería la vida en el Espíritu en tu trabajo? Bueno, una vida justa, una vida humilde, porque tenemos que reflejar el fruto. Si el fruto está en ti, el Espíritu Santo está en tu corazón, tú ya tienes que vivir en amor, tú tienes que vivir en paz, tienes que vivir en gozo. Y qué triste que muchos cristianos en sus trabajos tienen una cara agria de limón. Perdona que diga eso. Soy un poquito firme en mis convicciones y hay que enseñarlo. Hay que denunciar eso, porque entonces no están viviendo en el Espíritu. No están viviendo en el Espíritu. Les hablas y te contestan mal. Y al rato te enteras
que este hermano no le habla al otro ahí en el mismo trabajo, que también es otro cristiano. Te das cuenta que hay dos cristianos en el mismo trabajo y que no se hablan. Y te pones a pensar, hermano, es que yo lo he visto, no lo hablo en el tiempo que tengo de convertido, he aprendido, he cometido errores, sí, pero me doy cuenta de casos que tenemos que decir, ok, si vamos a vivir una vida en el Espíritu, ¿cómo es la vida en el Espíritu, en lo secular, en el mundo, en tu trabajo? ¿Cómo es la vida en el Espíritu? ¿Das testimonio? ¿La gente sabe que eres cristiano? ¿Se refleja el fruto? ¿Se mira la paz en tu vida? Hay cristianos que, aún dentro de la misma iglesia, familias que no se perdonan. Oh, pero son cristianos. No se hablan. Oh, pero son cristianos. Se evitan. Oh, pero son cristianos. Murmuran de su propia familia. Oh, pero son cristianos. No se ayudan. No buscan una reconciliación. Oh, pero son cristianos. Hermanos, sí estoy hablando fuerte. Voy a hablar un poquito fuerte porque hay que hacer esos cambios, ¿verdad? Es que tenemos que reconocer. Si nosotros no reconocemos el error, no va a haber cambios. Cuando Pedro les predica y les dice arrepentíos y convertíos. Ok, hay dos cosas, arrepiéntete y conviértete. Ay, es que ¿de qué me voy a arrepentir? ¿De qué me voy a arrepentir? La gente, muchas iglesias aceptan a Cristo, hacen la profesión de fe, pero no se arrepienten. Siguen viviendo en su pecado. Y hacen falta mensajes de santidad, hacen falta mensajes confrontativos con el pecado, porque mientras la persona no es confrontada, lo sigue haciendo. Y ese pecado, hermano, créame de todo corazón, el pecado trasciende, el pecado trae consecuencias, el pecado no trae bendición, el pecado va a traer una desunión, el pecado va a traer maldición. Y muchas veces hay iglesias que por lo mismo están en pecado, porque miembros, líderes, cualquier persona, hay pecado. Y podemos citar ejemplos. Ahí está el pecado de Acán. El pecado de Acán. ¿Qué hizo Acán? Tomó lingotes de oro, tomó mantos babilónicos, fue y los escondió. Cuando cayó Jericó, ¿y qué pasa? Ahora el pueblo iba a pelear contra los de Jaí, iban a ir a esa guerra, y ahí va Josué, confiado de que Dios se los había entregado, pero ¿qué pasa? Perdieron la batalla contra los de Jaí, y llega Josué y se postra, se rasga sus vestidos delante del Señor, y dice, Señor, y Dios le confiesa, le dice, hay pecado en el pueblo, hay pecado en el pueblo. Y usted puede leer esa historia en el Antiguo Testamento y verá que al final de cuentas mandan a llamar a Acán, van con Acán, y usted sabe que la consecuencia fue trágica. Bueno, fuera que hubieran matado a Acán solo, ¿verdad? Sacaron a Acán y lo mataron. Por eso digo, hermano, el pecado es trascendental. ¿Qué significa trascendental? Trasciende, trasciende. Ahí va la esposa, van los hijos, hasta los bueyes, las vacas, los mataron. ¿Qué culpa tenían los hijos? ¿Qué culpa tenía la esposa? Hermano, está en la Biblia. ¿Qué culpa tenían ellos? Pero el pecado de él afectó a toda la familia. ¿Qué pasa hoy en día cuando el padre quiere un trabajo fácil, verdad? Y tiene sus hijos, su esposa, primos, familia viviendo, y quiere un trabajo fácil y se mete al narcotráfico? Y quiere ser más listo que los narcotraficantes. Y lo cachan. Van sobre de él. Y bueno, fuera, lo matan a él, no. Arrean con toda la familia. Llegan los narcotraficantes, llegan con sus cuernos de chivo y su saca R15 y a la familia. A la familia. Hermanos, yo soy uno de esos. No quisiera entrar mucho en ese detalle. Ya tiene tiempo, pero a un hermano ya falleció. Una de las niñas estaba de novio de uno que andaba metido en eso. Pues fueron a levantar las niñas, a las dos se llevaron. Una de 18 y otra de 23, dos sobrinas. Las fueron a levantar. Jamás aparecieron. Jamás.
y al novio de ella lo encontraron con un balazo en la cabeza. Eso fue en México, en Acapulco, Guerrero. Ya no volvimos a saber nada de las niñas. Y pues mi hermano murió de un infarto en el 2015. Pienso que ya no se repuso. Quería buscarlas. Fue duro, fue difícil. Y esto ya será otro tema, después lo compartiré. Nunca aparecieron las niñas. Pero el contacto, lo más triste que mi hermano investigó, él estudió para abogado, se contactó y quiso contactar a directores de oficinas. Me quiero reservar detalles porque este video va a estar en YouTube, ¿verdad? Y al rato no queremos problemas. Y uno de los que trabajaba en la judicial le dijo: no vayas con el director, él también está metido ahí. Tristemente, México lo gobiernan narcos, es feo decirlo, y si alguien se opone lo matan, ahí pagas la cuota. Y eso no es algo nuevo, simplemente no quiero meterme mucho en estos temas por el canal en YouTube, no nos vayan a cancelar después. Pero resulta que el informante que le dijo a mi hermano de sus niñas, todavía no las mataban, pero le dijo que todavía estaban vivas, pero estaban muy golpeadas y las habían violado. Y después le matan el informante a mi hermano, ya no tuvo, pero antes de que lo mataran, parece que después le dijo que ya las habían matado a las niñas. Una de 18 y otra de 23. Y es triste esta situación, hermanos, es triste. Pero vamos a volver al punto, hermanos, que el Espíritu Santo no nos va a obligar a hacer las cosas. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo. Si se fija que aquí hay una analogía en este texto, no se emborrachen con vino, no se emborrachen, ¿verdad? Porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué hay una analogía entre el vino y el Espíritu Santo? Porque el vino te influye, el vino te controla, el vino te saca de casillas, eres influenciado. En cambio, el Espíritu Santo te va a influenciar siempre y cuando tú se lo permitas. Hermanos, es que tenemos que entender los conceptos en la Biblia. La Biblia nos enseña o nos habla del libre albedrío. Dios nos da un libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que tienes libre voluntad. Esa libre voluntad tú decides si crees o no crees. Esa libre voluntad tú decides si lo aceptas o lo rechazas. Dios no te va a obligar. Obviamente vamos a enfrentar un juicio. Hay un juicio para todos, creyentes o no creyentes. Va a haber un juicio y ahí es donde vamos a estar frente al Señor y vamos a rendir cuentas al Señor. El Señor te da la opción de que tú elijas, de que tú decidas. Nosotros somos responsables de obedecer. Dice la Biblia, hay un pasaje que dice, no está en pantalla, dice que el Espíritu Santo, Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa palabra que Él produce significa, Él nos incita a hacer las cosas. Hay momentos que Dios te pone en tu corazón el ayudar, el dar, pero está en ti decir, ¿lo hago o no lo hago? Vamos a tener una fiesta y para el siguiente domingo se requieren unos pollos. Hermanos, ¿quién puede traer un pollo? Y dice, a mí el Espíritu me tocó, yo voy a traer los pollos, mi hermano. Pero el Espíritu te incita a darlo. Te pone y tú dices, bueno, ¿tengo dinero? Sí los puedo comprar. O no. Tú decides, pero el Espíritu Santo te va a incitar, te va a influenciar para que tú hagas la voluntad de Dios, pero no te va a obligar. Es lo que tenemos que entender, que el Espíritu Santo no te va a obligar, porque desde que ya te obliga, entonces ya nosotros pasamos a ser robots. Dios no va a violar la ley de libre albedrío, de libre voluntad. Es lo que tenemos que entender. El Espíritu Santo llega a tu vida, te va a hablar, te va a incitar, te va a influenciar, te va a empujar a hacer cosas, te va a dirigir, sí. Y tú tienes que obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ponga en tu corazón siempre va a ser con un beneficio. Déjame decirte algo. Cuando es el Espíritu Santo, Él no te va a empujar a hacerlo malo. Es que el hermano me contestó y yo empuñé a mi mano y le di, y el Espíritu Santo me dijo que lo golpeara. Un momento.
Cuidado, no diga que es el Espíritu Santo para hacer cosas malas, ¿verdad? No. El Espíritu Santo no nos va a influenciar a hacer algo malo. La palabra del Señor dice que en lo que dependa de nosotros estemos en paz con todos. Si te hieren en una mejilla, pon la otra. No te dice que la devuelvas. Hay que conocer la Biblia, hermanos, para que tomemos bien los conceptos, entendamos el mensaje y no caigamos también en el error o en el engaño. Seamos influenciados, incitados, empujados por el Espíritu Santo. Así como el vino influye en tus acciones, ahora permítele al Espíritu Santo influir en tu vida. El deseo del Espíritu Santo en nosotros es para vida eterna. La palabra del Señor dice que todo aquel que siembra para la carne cosecha para la muerte, pero el que siembra para el Espíritu cosechará para vida eterna. Eso es lo que dice el Señor. Vea qué interesante. La llenura del Espíritu Santo es la presencia del Espíritu en tu vida y la manifestación abundante del fruto. El fruto, ya dijimos, es gozo, paz, paciencia, amor, templanza, benignidad, bondad. Todo ese fruto usted lo puede mirar en Gálatas capítulo 5. Déjame decirle que la guianza del Espíritu Santo es la dirección correcta, es el cuidado de dirigirnos a la verdad, es la influencia sobre nuestras vidas para cumplir la voluntad y el propósito del Padre. El Espíritu Santo, nunca te va a influenciar a hacer lo malo. Siempre te influenciará a hacer lo bueno y lo que agrade a Dios. Vean lo que dice Colosenses 1:29. Colosenses 1:29, dice el apóstol Pablo: es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, vea, apoyado en el gran poder de Cristo, vea, que actúa dentro de mí. Hermanos, acuérdense que el poder de Cristo es la presencia misma del Espíritu Santo, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Pero vea que el apóstol Pablo no está haciendo un robot, no. Él lo hace por amor a Dios. Él tuvo ese encuentro con Cristo. Él sabe que su vida ya le pertenece a Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice Pablo, ya no soy yo. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, agradando a Dios. Entonces Pablo, él trabaja en su voluntad, apoyado en ese poder, ¿verdad? En ese poder que actúa dentro de él, o sea, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser morada en los creyentes. Vea lo que dice Efesios 3:20. Y es un pasaje también paralelo, ¿verdad? Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según, otra vez, el poder. Cuando habla de poder se entiende el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Pero vea que no es un poder controlador, manipulador, donde tú eres un robot. No. Acuérdese, hermano, lea en Gálatas y entienda el fruto. Uno de los frutos es templanza. ¿Sabe qué significa templanza? Dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio. Si el Espíritu nos está dando dominio propio, no te va a manipular. El dominio propio es que tú tienes la voluntad de obedecer o de no obedecer. Si Dios nos obligara, este lugar estaría lleno. Pero Dios no nos obliga, hermanos. Dios no nos obliga. Se me pasó darles un concepto en el significado, la palabra lleno. Quería darlo de una vez. Cuando dice: no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. La palabra lleno viene del griego plero, que significa hacer repleto, satisfacer, suplir, completar, imbuir, influenciar, proveer, rellenar por completo. La traducción directa, si es en el griego, estén siendo
influenciados, llenados a plenitud. Es lo que el Espíritu Santo siempre va a ser una influencia, hermanos, una influencia. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Tú lo puedes apagar con tu pecado. Tú vives en pecado, tú lo apagas, tú lo haces cuenta que lo dejas afuera. Mira, Espíritu, te quedas allá, aquí no me entras. ¿Sí? Tú tienes la facultad de resistir al Espíritu Santo. Y vamos a ver varios pasajes. Hay pasajes en la Biblia donde dice, el Espíritu dice que si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Tú tienes la decisión de endurecer tu corazón a la voz del Espíritu o abrirle la puerta de tu corazón, como Jesús dijo, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abriere, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero es si tú le abres. Vea que Dios no se mete a la fuerza. Dios agarró y se metió a la fuerza. No. Si alguno abriere, si tú le abres la puerta, él va a entrar, porque Dios es todo un caballero. Él no se va a meter y te va a dominar y te va a manipular y te va a controlar y va a hacer de ti un robot. No, Él está llamando a la puerta de tu corazón, y si tú decides abrirle, Él entrará. Pero si tú no quieres, hermano, Dios no va a entrar a tu vida. Por eso nosotros predicamos e invitamos a que tú reconozcas a Jesús como Señor y Salvador, y cuando tú le abres la puerta de tu corazón y tú decides: yo lo reconozco, yo lo acepto, yo lo recibo. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad es la autoridad, es el derecho de ser hijo. Pero cuando tú decides, por eso digo, este punto es importante, no te va a manipular ni a controlar y a quitar tu voluntad. Ese no es el punto del Espíritu Santo. Vea 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, le está hablando a la iglesia de Tesalónica, los hermanos que recibieron la palabra, dice: recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo les predicó. Dice: la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, otra vez, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vosotros es ustedes, en ustedes los creyentes. Vea que la palabra de Dios, como dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es vida, es viva. Jesús dijo en Juan 6:63: mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida, tiene el poder para transformar. Por eso la fe es por el oír, no es porque tú veas un milagro. Tú nunca jamás te vas a convertir por un milagro. No, hermano. El milagro te va a impactar, te va a emocionar, vas a estar tal vez sorprendido por 2-3 semanas recordando, pero al rato vuelves a lo mismo. Pero cuando la palabra cae en buena tierra en tu corazón, tú perseveras, tú luchas y comienza esa transformación, porque tú le has abierto la puerta a Dios, y Dios nos va a dar la ayuda por medio del Espíritu Santo para que tú sigas creciendo y avanzando. Hermano, la vida cristiana es un crecimiento. El hecho de que tú recibas a Cristo hoy no significa que ya lo sabes todo, ¿no? De pronto vas a tener tentaciones, de pronto vas a caer, de pronto vas a tener luchas, y yo siempre les digo la verdad a los hermanos: hermano, todo aquel que reciba a Cristo, quiero que sepa que va a tener muchos problemas y aflicciones. Ay, hermano, no diga eso, no lo desanime. No, hermano, dígale la verdad, no le mienta. Ay, ven a Cristo y te va a ir bien, ven a Cristo y te va a ir con vida color de rosa, todo. No, hermano, no. Yo, cuando me convertí a Cristo, yo perdí amigos, mi madre me corrió de la casa porque yo me convertí a Cristo. Se levanta Satanás contra ti, se levanta el mundo, y vas a tener muchos enemigos como cristiano. Ay, pastor, no hable eso, desanima a la gente. Wow. Hay que hablarles mentira. A la gente le gusta la mentira. Hay que endulzarles el oído. Hermano, la palabra de Dios no se está en las ramas. La palabra de Dios te confronta. La palabra de Dios te incomoda. La palabra de Dios ataca el pecado. Los gobiernos hoy están suavizando todo. Ay, miren, que la ideología de género. Dejen que sus niñas decidan ser hombres. Dejen que su niño
niño se ponga una falda. Luisito, qué bonito te vas a hacer. Así como los escoceses se ponen su faldita. Ay, y qué bonito. Hermano, la Biblia no condena todo. Eso es abominación ante Dios. Tenemos que denunciarlo, tenemos que decirlo. Hermano, yo no sé si vamos a ser cristianos de la secreta, escondidos, o hay que dar la luz. Somos la luz del mundo, la sal del mundo. Si yo siempre lo he dicho, lo voy a seguir diciendo: ser cristianos de valientes. O somos de los que tiramos la piedra y escondemos la mano. No, hermanos, no podemos estar jugando a la iglesita. No podemos jugar al cristianismo. Hechos capítulo 5, versículo 14 al 16. Hechos capítulo 5, 14 al 16. Ya vamos a terminar, hermano. Más 1, 2, 3, 4 pasajes más. Hechos 5, 14, ahí está en pantalla. Dice, me gusta este hecho, hermanos. El mover del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pedro. Vea cómo emanaba el poder irradiaba. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Versículo 15, vean. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hermano, hay que tener cuidado al interpretar este pasaje, ¿verdad? Porque nosotros como creyentes no creemos en el fetichismo. ¿Qué es el fetichismo? Cuando tienes tu patita de conejo, cuando crees en el escapulario, cuando se le asumen poderes místicos, mágicos a esos paños, esos delantales. Hay gente que agarra, mire, traje aceite de Israel, le voy a poner en este paño y mire, y póngalo debajo de su almohada cuando usted se duerma y el dolor de cabeza se le va a ir y bla. Hermano, cuidado, porque le estamos quitando la gloria a Dios. Hermano, yo le diría, hermano, usted ore y tenga fe, porque no podemos estar con fetichismos. Que ahora voy a cuidar el paño. Ay, porque el paño me sanó. Gracias al paño. Venga a la iglesia, pare de sufrir. Venga a tocar la sábana bendecida. Hermano, perdóname que hay que denunciar eso, porque la gente está adorando las cosas antes que al Creador. Están adorando el paño, la sábana, el pañuelito, la patita, la cruz de Caravaca. Y no es que tiene un poder, hermano. Tal vez tiempo atrás en la religión tradicional nos hincábamos a los monos, teníamos imágenes, pero cuando tú vienes a la Biblia condena toda esa adoración idolátrica. La misma Biblia dice en los mandamientos en Éxodo: no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nada. No te harás imagen, y tampoco te vas a arrodillar, no te inclinarás a ellas. Nosotros no adoramos esas cosas, no creemos en esas cosas, porque va en contra de la palabra. Que compre su aceitito, y cuando tenga, y ya le tienes una fe al aceitito. Hermano, el aceite es símbolo, sí, es un símbolo del Espíritu Santo. La Biblia dice en Santiago: si alguno está enfermo, llamen a los ancianos, únjales con aceite y oren, ¿verdad? Sí, es un símbolo el aceite. El aceite no es el Espíritu Santo. Cuando tú crees, el Espíritu Santo viene a tu vida para dirigirte. Dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Regrésame al 15, donde dice que tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra. Hermano, yo pregunto, ¿acaso la sombra tiene sanidad? Sabemos que no era la sombra. Hay un canto que dice, ¿verdad?, que no era la sombra, sino el espíritu del Nazareno. Hay un canto, es Dios quien lo hace, no es Pedro. No es que Pedro tuviera por él mismo esos poderes. No es que Pablo, mire, si usted lee la Biblia, dice en Hechos 19 que Pablo hacía
Dios por medio de Pablo, dice, Dios por medio de Pablo, no era Pablo, era Dios a través de Pablo, era Dios a través de Pedro, era Dios a través de sus discípulos, era Dios a través de los apóstoles. La gloria es para Dios. Cuando empezamos a exaltar al hombre, a levantar al hombre, hermano, estamos haciendo un lado a Dios. Siempre decimos gracias Dios, gracias a Dios por la vida de mi esposa. Gracias a Dios por la vida de mi hermano Luis. Gracias a Dios por la vida de ustedes. Gracias a Dios. Es gracias a Dios. Cuando mi hija cumplió sus 15 años, le hicimos su fiesta, ¿verdad? Pero yo sí le dije claramente, mi hija, aquí el que vamos a celebrar es a Dios, no es a ti. Y se queda mi hija viéndome, ¿verdad? Sí, la fiesta es para el Señor, no es para ti. O dime tú qué has hecho para llegar a tus 15 años. Y fíjese, creo que fue ese año cuando graduó, no me acuerdo si una amiguita del prom, en una intercesión una noche venían saliendo su mamá, un carro se pasó la luz roja y pegó del lado no del conductor, sí, el caso es que esa niña muere, pero el caso es que en la escuela cuando fuimos anunciaron su nombre. Yo me acuerdo que anunciaron el nombre de la niña que murió, y pidieron un minuto de silencio en la high school. Y yo me quedaba pensando, ella con sus sueños de irse a la universidad, con sus sueños de celebrar, fue al prom con sus amigos a divertirse, y no sabía que esa noche iba a morir, que alguien que estaba pasadito de alcohol se pasó el alto en esa intercesión. La madre se pasa, el carro choca, pega del lado donde va la niña. Fue tan grave el accidente que la mamá despertó en el hospital y cuando le dijeron que su hija había muerto, ella se puso peor. Pensó que tal vez la había librado, pero ese día mencionaron el nombre de la niña para que recibir su diploma de high school. Ya había graduado y nunca llegó ella a recoger su diploma. ¿Qué hizo ella? Hay gente que no llega. Dios es la gloria y Él sabe los propósitos, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Es triste decirlo. Hay casos donde la voluntad de Dios es permisiva, Dios lo permite. De pronto no era deseo de Dios, pero tuvo que pasar así. Esta niña murió, dolor en los padres, ya había graduado, terminado su high school, y esa noche del prom muere la niña. Y yo le dije a mi hija, Dios pudo haberte llevado antes. Si tú cumpliste tus 15 años es por gracias a Dios. Es porque gracias a Dios estás aquí. Entonces yo sí le dije claramente que la fiesta era para nuestro Dios, para el Señor Jesucristo. Ok, continuemos, hermanos, continuemos. En Hechos capítulo 19, vea, Hechos capítulo 19, de los versículos 11 y 12. Hechos 19, 11 y 12. Aquí está el pasaje que les quería decir. Dice, y hacía Pablo milagros, no va, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién los hacía? Dios. Es Dios, no es el hombre. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban, vea, a los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Otra vez, estoy citando estos pasajes porque si uno los malinterpreta, uno le pone fe al pañuelito. Hay que tenerle fe al paño. No, hermanos, acuérdense que es Dios. Dios hacía milagros. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, el Espíritu Santo, y tú vives en esa obediencia, tú vives tu vida alineada a Dios, tú vives agradando a Dios, tú estás en la voluntad de Dios, hermano, Dios te va a respaldar. Incluso cuando tú ores, el Señor se va a mover. Por eso es que el Espíritu en la vida de Pablo, el Espíritu Santo, emanaba, irradiaba ese poder. Hermanos, nosotros no estamos creyendo en los delantales o en los paños, no estamos creyendo en eso.
Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. El versículo 11 dice, Dios le dio el poder a Pablo para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, que quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Vea, otra vez, pero no es Pablo, no eran los paños, el poder de Dios en la vida de Pablo que emanaba ese poder. Hechos capítulo 5 versículo 22. Quise citar este pasaje porque se me hace importante, porque Dios no te va a dar algo que no vas a usar. En Hechos capítulo 5, en el versículo 32, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Vea, y nosotros somos testigos. Acuérdense que Pedro y Juan son perseguidos, y esta es parte donde aquí está hablando. Dice desde el 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y empiezan a hablar, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos suyos de estas cosas. Vea, y también el Espíritu Santo, el Espíritu también es testigo, vea, el cual ha dado Dios. Dios es quien da el Espíritu Santo a quienes, a los que le obedecen. Hermano, Dios es bien sabio. Dios es omnisciente, por eso tenemos que conocer las cualidades de Dios. Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que Él lo sabe todo. Es omnipotente, que Él todo lo puede. Es omnipresente, Él está en todos lados. Es inmutable porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios en esa omnisciencia no te va a dar algo que tú no necesitas. Si Dios sabe toda tu vida, Él lo sabe, Él lo sabe. Él te conoce desde que tú naciste, desde que estabas en el vientre de tu madre. Él ya sabía tu nombre, ya sabía quién eras, Él sabía el tiempo en que le vas a aceptar, o Dios sabe el tiempo que nunca le vas a aceptar y te va a mandar predicadores, pastores, te va a mandar gente que te hable y tú siempre lo vas a rechazar. Dios ya sabe el momento en que tú te vas a convertir. Por eso dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo va a obrar en personas que le obedezcan. Hermanos, por eso estoy trayendo este tema. Medite. No vamos a ser desobedientes y que el Espíritu Santo se mueva. No, hermano. Primeramente, la desobediencia es pecado. Dios no se va a manifestar en el pecado. El pecado y Dios nos separan. Entendamos eso, echemos teología. Cuando Cristo estaba en la cruz y estaba tomando los pecados del mundo, hay una parte donde Jesucristo experimentó el abandono del Padre y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? En ese momento Cristo tomaba los pecados de la humanidad. Y Pedro lo dice también, que nuestros pecados fueron puestos en su cuerpo, llevados en esa cruz. Fue en su cuerpo. Cristo tomaba los pecados y Cristo experimentó el abandono del Padre. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado no pueden estar juntos. El pecado nos separa de Dios. Cuando tú pecas, tú te distancias de Dios. No es que Dios se aparte. Nosotros nos apartamos de Dios cuando pecamos. Nosotros tenemos acceso libre para llegar al Señor. La Biblia nos dice que nos acerquemos con confianza. Acercaos confiadamente ante el trono de su gracia, dice la palabra. Pero cuando no conocemos estas verdades, vivimos en pecado, vivimos mal y queremos que Dios obre, que Dios se mueva, que Dios realice milagros. Hermano, si la misma Biblia nos enseña que cuando Dios mandaba a Moisés, decía, ve, habla al pueblo y dile que se santifiquen porque yo voy a descender. El pueblo tenía que santificarse. Tenemos que venir santos ante la presencia del Señor. El Espíritu Santo se va a mover en un creyente que le obedece. Por eso dice, quise traer este pasaje, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Por qué no dice el cual Dios se los da a aquellos desobedientes? No, ¿para qué se los va a dar si no le van a obedecer? Van a estar en pecado. La desobediencia es pecado.
Estamos hablando ahorita de honrar a las madres, hay bendición, hay largura de días. Estamos hablando de las autoridades. Dios conoce tus pensamientos y tu corazón. Tenemos que ser creyentes, hijos de Dios, obedientes a Él. Y el último pasaje, amados hermanos, y ya vamos a terminar aquí. Hechos capítulo 9, versículo 17. Hechos 9, versículo 17. Me gusta este pasaje porque aquí vemos que el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo y vea, ¿qué hace? Veamos sus obras. La Biblia nos enseña que el buen árbol se conoce por su fruto, ¿verdad? Un buen árbol no va a dar un mal fruto. No, un buen árbol va a dar un buen fruto, ¿verdad? Si hay un mal fruto, entonces no es un buen árbol. ¿Cómo conocemos a un creyente? Yo he conocido a lo largo de mi ministerio que hay que conocerlos más. Todo el mundo habla bien, todo el mundo habla bien de sí mismo. Cuando usted me conoce, yo puedo decir, no, yo soy aquí, yo soy allá, yo hago esto, yo hago el otro. Mira qué bonito habla el pastor. Y nos convence, ¿verdad? Mira, buena onda. Pero cuando usted me empieza a conocer, este pastor como que es medio vulgar, es medio grosero, como que no le importa la iglesia, pide mucho dinero, el pastor le importa el dinero, no le importan las almas. Entonces usted empieza a ver el fruto en la persona. Hay que ver el fruto, no las palabras. Si usted le pregunta, si viviera Hitler y le preguntaban si él es una buena persona, Hitler diría, sí, yo soy muy buena persona. Hitler. Todos esos van a decir, pregúntenle a un ladrón, ¿eres buena persona? Sí, yo. Y siempre nos justificamos, ¿verdad? Le preguntas a cualquier persona, ¿tú eres buena persona? Sí, porque yo no soy como Hitler, no soy como Saddam Hussein, no soy como Somoza, no soy como Castro Ruz, no soy como esos criminales. No, yo no soy como ellos. No, un momento. Tú no vas a ser juzgado en base a ellos, tú vas a ser juzgado en base a los 10 mandamientos. Se nos van a pedir obra. Claro, está Cristo a la gracia, pero tenemos que dar un fruto. La fe lleva fruto. Una fe sin obras es muerta. La fe lleva un fruto. Hay un fruto, hermanos, ¿eh? No ignoremos el contexto teológico en la Biblia. Es importante saberlo. Vea que aquí el Espíritu Santo llegó a la vida de Pablo, fue lleno. Hechos 9, versículo 17 al 23. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, o sea, sobre Pablo, puso sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista, vea, y seas lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver los frutos, vamos a ver qué pasa. Ok, va a ser lleno del Espíritu Santo. Ok, ¿qué hizo Pablo? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Ok, ¿por qué se bautizó? Porque creyó. El bautismo lo manda el Señor Jesús. Es el primer paso a la obediencia. Si tú eres obediente, obedece lo que el Señor Jesús manda. Bautízate. Él creyó, él empezó a obedecer. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Sigue. Ve al versículo 20. Enseguida. No se esperó 3 años, 5 años, cuando me den ganas, cuando yo quiera. No. Pablo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Inmediatamente que cayeron las escamas, fue lleno del Espíritu. Ok, obedeció. La obediencia, el Espíritu les es dado a los que le obedecen. Ok, obedeció. ¿Y qué hizo? Predicó a Cristo. Él predicó a Cristo. Él empezó a predicar, vea, en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, bueno, ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Versículo 22.
Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vemos que fue lleno del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo te da el poder para hablar, el poder para amar, el poder para reconciliarte, el poder para tener la paciencia. Cuando tú vas, hermano, una de las cosas de la evangelización que no es fácil, a mí me había pasado en México, a veces nos pintan las cosas bonito, va un folletito y todo, pero también en la evangelización hay cosas difíciles. No toda la gente te abre la puerta. Hay gentes que son bien celosas. ¿Y usted de qué religión es? Y a mí me tocó que te empujan la puerta cerca de tu cara, y cuando salen y ven que no eres de la religión de ellos, mire, aquí el tapetito dice que este hogar es bla, 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 bla. Me reservo por los hermanos sin ofender a nadie. Y cuando te dicen esas cosas en tu cara, nomás sientes cómo te caen las gotitas de saliva en tu cara, ¿verdad? Y que Dios te dé paciencia para aguantar a esas personas que no están de acuerdo en lo que tú les estás diciendo. Es ahí donde el Espíritu Santo nos da la fuerza, la paciencia para aguantar. Por eso la Biblia nos exhorta que nos soportemos unos a otros. La tolerancia. Porque a veces hay unos hermanos que, ay Dios mío, que tú quisieras agarrarlos al hermano y ponerle una piedra del molino, ¿verdad? Y, ay Señor, perdóname. Pero aquí tenemos que aplicar el amor. Y yo siempre he dicho que el amor no es en sí un sentimiento, el amor es una decisión. ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos a un sentimiento y la Biblia te dice, ama a tu enemigo, ¿cuál es el sentimiento que tienes por tu enemigo? El sentimiento de tu enemigo es quererlo acabar, ¿verdad? Quieres pescueciar a tu enemigo. Y el Señor te dice, ámalo. Entonces tú tienes que respirar profundo. Como dice el comercial, cuentas hasta 10. Digo, por nuestra carnalidad, ¿verdad? Nos cuesta. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo, por eso se llama, permítele al Espíritu Santo actuar en tu vida, para que tú puedas amar a ese hermano que te hace la vida de cuadritos. A ese jefe en tu trabajo que te da carrilla. Señor, ayúdame a amarlo. Yo he ido en California antes de moverme acá. Trabajamos en una compañía, me reservo el nombre de la compañía y el nombre de la persona. Pero uno de los compañeros decía, a este manager un día me lo voy a encontrar afuera y yo voy a estar listo con mi carro ahí para cuando él pase. Y digo, ¿qué le vas a hacer? Ya te estoy diciendo que voy a estar listo con el carro para cuando él pase. Ya él ya había maquinado que no aguantaba a su manager. Que Dios nos dé paciencia, porque eso es un acto criminal, aunque tú lo pienses, ya es pecado, porque tú ya pensaste en matarle, pensaste hacerle, no. Así que, amados hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar en este punto. Vea que el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Él se bautizó e inmediatamente obedeció en predicar a Cristo. Y si usted lee en este mismo capítulo 9, en el versículo 15, el Señor le dijo a Ananías, en el versículo 15, porque Ananías no quería ir. En el 13, Ananías le dijo, Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, como diciendo, mira, Señor, ahorita que lo tienes, quebrántalo, llévatelo, no sé qué. Bueno, quizá no lo dice aquí, ¿verdad? Pero el versículo 14 dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le contesta a Ananías, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. Y aquí viene la parte hermosa de todo creyente cuando Dios le va a usar. En el versículo 16 dice, porque yo, dice el Señor, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor no le dio buenas palabras ahí, ¿verdad que no? Ay, ven a Cristo y te va a ir bien. Te van a abrir la puerta en todos los hogares que tú vayas. Te van a recibir. No, vas a padecer. Vas a padecer por llevar mi nombre. Hay padecimiento. La vida cristiana, vuelvo a decirlo, es de valientes. No es para desanimarse tampoco.
Pero es para estar preparados, que habrá gente que te va a abrir la puerta, pero habrá gente que te va a cerrar la puerta. Habrá gente que te bendiga y habrá gente que te maldiga. Habrá gente que te dé la mano y habrá gente que te dé una patada. Así es, hermanos. ¿Quieres seguir siendo cristiano? ¿Quieres seguir confiando en Cristo? Hermanos, esforcémonos por agradar a Dios. Y en este punto, permítale al Espíritu Santo actuar en su vida y vivamos en obediencia, agradándolo a Él, para que el mismo Señor sea glorificado a través de nuestro buen testimonio. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Que esta palabra caiga en buena tierra. Bendice a mis hermanos, los que están aquí, Señor, y los que me ven a través del medio, palabra eficaz de este canal, Señor. Que ellos puedan meditar en la palabra, que ellos puedan investigar más a fondo y estaremos conociendo el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que es cierto que hay personas que nos emocionamos, pero el Espíritu Santo trasciende más allá de una emoción. El Espíritu Santo nos está llevando a cumplir un propósito específico. Más que una emoción, más que un llorar, más que un caerse de espaldas, es cumplir el propósito de Dios en la vida. Y no estamos criticando a las personas por lo que sucede en ellos, en sus emociones. Simplemente nos estamos enfocando que el Espíritu Santo no se limita a una emoción, sino más bien a un cumplimiento del propósito de la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos ser hijos obedientes, obedientes para llevar adelante ese propósito. Porque si no eres obediente, simplemente estarás resistiendo al Espíritu Santo, estarás apagando al Espíritu Santo en tu vida y tú seguirás siendo ese hijo desobediente. Padre Santo, perdónanos, Señor, perdónanos nuestros errores, nuestras fallas. Todos los días pecamos en actitudes, en pensamientos. A veces ofendemos sin querer ofender, ofendemos. Estamos tanto en nuestras ocupaciones que descuidamos la familia, descuidamos nuestras relaciones con los demás. Y pues, Padre, ayúdanos cada día a vivir en tu voluntad. Asimismo, Padre, te ruego que bendiga los alimentos que habremos de comer. Bendícelos, Señor, que no falten en nuestros hogares. Llévalo a la casa del pobre, de la viuda, del huérfano, del menesteroso. Llévales, Señor, el alimento. Dales el sustento, Señor, en este tiempo de lluvia. Los que no tienen casa, los que están debajo de un puente pasando frío, Señor, ayúdales, provéeles. Usa a tus siervos, toca corazones, incita a esos corazones para que vayan, den comida, les lleven una sábana, una chamarra, algo, Señor. Ayúdanos, úsanos, Padre, úsanos para tu gloria. En el precioso nombre de tu Hijo amado, llévanos también con bien de este lugar a nuestros hogares y que mañana podamos, Señor, dar ese buen testimonio en nuestros trabajos y que la gente que no te conoce a ti, te conozca a través de nuestras vidas. Que nosotros podamos reflejar el amor de Cristo Jesús, que las personas te conozcan a ti. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, bendito Padre. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, amado hermano. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Amén.